Seguramente has estado viendo este tipo de imágenes por todos lados: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás. Y a simple vista no parecen ser más que una imagen. Pero ¿por qué estas imágenes han llegado a valer millones y millones de dólares? Para entender esto debemos entender el concepto de lo que es un NFT. La forma más fácil de representarlo es imaginándonos, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh. Por ejemplo, La noche estrellada. Dicho cuadro fue pintado en 1889 por Van Gogh y tiene cierto valor económico debido a que es un cuadro bello y a su vez tiene cierta demanda, es decir, hay gente dispuesta a pagar por tener ese cuadro. Algo similar ocurre con los NFT. Otra forma de representarlo bastante fácil es imaginándonos, por ejemplo, las cartas de béisbol que se utilizaban en la década de los 80. Esas cartas al día de hoy siguen valiendo, algunas de ellas, hasta miles de dólares. Entonces, bajando a tierra, podemos decir que los NFT son una especie de arte digital. Pero ¿por qué son valiosos si con un simple copy and paste puedo tener exactamente la misma imagen virtual? Ahí entra en juego la autenticidad, puesto que cada NFT tiene una clave que lo hace único. Cada una de estas claves, es decir, cada uno de estos NFT, se encuentra en un registro público que se llama blockchain, es decir, en donde se encuentra basado todo este tipo de proyectos. Seguramente ya hayan escuchado alguna vez en su vida la palabra Bitcoin. Si no lo hicieron, la verdad que viven adentro de un frasco. Pero lo que ocurre es que el Bitcoin se encuentra también basado en blockchain y es una forma fácil de entenderlo. Si yo le envío un Bitcoin a un amigo, esa transacción es validada por una computadora o un conjunto de computadoras y dicho registro queda en una base de datos pública, es decir, cualquier persona puede acceder y ver mi transacción. Entonces, de esta forma nosotros podemos verificar la autenticidad de una imagen NFT. Así, de esta forma, con un NFT podemos revisar cada una de las transacciones que sufrió, es decir, podemos revisar quién fue su dueño, quién es su actual dueño, en qué precio se vendió y demás. Y vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué ventajas me da esto? Si en realidad puedo hacer un copy-paste y tener esa imagen, no es como un cuadro de Van Gogh que lo pintó en ese momento y nadie puede replicarlo de la misma manera. Entonces, ¿qué tiene valor acá? Si yo le hiciera un copy-paste a un NFT que quisiera y lo quisiera vender como si fuera mío, sería imposible porque directamente no lo voy a poder listar en ningún marketplace porque no está registrado en la blockchain. Entonces, ¿se puede ganar dinero con ellos? Y la respuesta es que sí, se puede. Muchos youtubers han hecho colecciones y se han hecho bastante millonarios, como también otras personas han comprado NFTs y los han vendido más caros, como es mi caso. Bueno, Maiso, pero por ahora solo me estás contando maravillas de este mundo. La realidad es que también hay mucha gente en contra de los NFT y a continuación les voy a explicar los motivos por los cuales ellos están en contra. Los argumentos más utilizados para destruir el concepto de NFT son que carecen de un valor real, que son un esquema Ponzi o que contaminan. Pero yo les voy a dar mi opinión en cada uno de estos puntos de vista. Para empezar, considero que sí tienen un valor, puesto que si existe una demanda del producto y alguien está dispuesto a darme dinero a cambio de él, es que existe un valor. Dicho esto, cabe destacar que obviamente no todos los proyectos son fructíferos. Como lo mismo ocurre en el arte, es decir, un cuadro puede romperla y que se vaya a la luna el precio, o que sinceramente el cuadro no tenga un valor y pasa desapercibido. También muchas colecciones NFT cuentan con beneficios exclusivos para los poseedores de cada una de esas imágenes. Por ejemplo, en el caso de la colección de Salomundo, que lanzó recientemente de unos golem, entre los holders de dicho NFT se va a sortear un Tesla. Por otro lado, en cuanto a la gente que dice que son esquemas Ponzi, la verdad es que la respuesta es que sí y no. De cierta manera son una especie de esquema Ponzi porque las personas que compran de forma inicial en una preventa van a obtener un mejor precio que aquellos que compran en una venta pública o luego en el mercado secundario. Y luego, si por ejemplo el proyecto es bueno, el precio del mercado secundario irá subiendo y la gente que compre más tarde pagará más por el producto y puede ser que en algún momento el proyecto pierda notoriedad y así se pierda todo lo invertido. Y el último punto que voy a comentar es que contaminan. Y la verdad es que sí, en algunas redes, como por ejemplo en Ethereum, en donde el consumo energético es bastante grande, sí es cierto que existe una contaminación. Pero esto se está solucionando en redes como por ejemplo la de Solana, en donde hay un menor consumo energético para validar cada transacción. Como les explicaba antes, cada transacción que hagamos en la blockchain requiere de que un conjunto de computadoras valide esa transacción y esa validación requiere de un consumo energético. De igual forma les aseguro que la mayoría de gente que dice eso agarra el auto para ir a un supermercado que está a 2 cuadras de su casa. En conclusión, podemos decir que los NFT son imágenes virtuales que pueden llegar a tener un gran valor en el mercado. Dicho esto último, invertir de forma correcta en los NFT no es moco de pavo, como se dice en mi país. Requiere estudio, trabajo y sobre todo tener un capital el cual no nos moleste llegar a perder.
Y cuando me refiero a que no nos moleste, me refiero a aquel dinero que en caso de que lo perdamos no nos cambie nuestro estilo de vida. El mundo cripto en su totalidad es bastante fructífero, pero al mismo tiempo es un ambiente bastante hostil. Ahora que ya te di mis puntos de vista, me gustaría escucharte acá abajo en los comentarios cuál es tu opinión sobre los NFT. Si querés que haga futuros videos explicando cómo entrar en este mundo, cómo empezar y algún tutorial de cómo son mis estrategias, no dudes en suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima, gente.